mucha matemática. Y para ello, ¿cómo está Amanda? Que ahí la veo, no es que no hay, aquí no hay preferencia para que nadie lo malentienda, solamente porque a ella la veo porque se conecta con cámara. Al resto estoy de igualmente contenta por verlos conectados. Bien, como les comentaba la semana pasada, vamos a iniciar un nuevo tema, y este nuevo tema se llama el apasionante mundo de los números complejos. Qué bello tema, ¿cierto? Qué bello nombre me he sacado, el apasionante mundo de los números complejos. Ya pues, mi chica, ahí está. Bien, ¿qué conocen ustedes por los números complejos? ¿Alguien ha escuchado hablar acerca de los números complejos? ¿Qué les dice su nombre? Que es la hipocresía hecho en los números, porque no son nada complejos, solamente como los números Exactamente. reales, Son algo así. la hipocresía hecha en números, ¿cierto, Javier? Sí, La hipocresía hecha en número. ¿Por qué? Porque de complejo no tiene absolutamente nada. O sea, si tú quieres aprender sobre los números, sobre las raíces, eso es más difícil que los números complejos, ¿ya? Ahora, reciben este nombre porque en el fondo, no, el origen epistemológico, así como del por qué complejos, lo desconozco, lo voy a averiguar, debería haberlo averiguado para hoy día, no lo hice. Muy mal. Pero en su esencia corresponden, yo me imagino que nacen de esta dificultad a la cual en algún minuto de la historia se enfrentaron y que al igual que el nacimiento, por ejemplo, de los números irracionales, que como yo les comenté en la historia, di paso de Metaponto, que descubrió los números irracionales cuando los pitagóricos decían que no existía nada más allá de los números racionales. En palabras simples, el mundo estaba construido sobre fracciones y él descubrió que hay un problema, que la solución no tiene solución en las fracciones, por lo tanto da origen a un conjunto que se llama irracionales, porque no los podían entender. En los números complejos pasa algo muy parecido. Nosotros tenemos, voy a dibujar acá, no sé si me acuerdo cómo se hacía. Nosotros lo que tenemos acá son conjuntos. Entonces, por ejemplo, nosotros dijimos que partíamos con el conjunto de los números naturales. Si a los números naturales le agregábamos un par de numeritos más, teníamos el conjunto de los números enteros. Si le agregábamos a ellos otro conjunto más, teníamos el conjunto de los números racionales. Y sobre ello vamos a construir otro conjunto que sumado, perdón, me equivoqué, este último no era así. ¿Qué necesito borrar? Este. Ahora. Ya. Sobre este conjunto de los racionales vamos a tener aquí al ladito otro conjunto que es el de los irracionales, y si sumamos ambos conjuntos aparece el famoso conjunto de los números reales. ¿Ya? Aquí es donde generalmente tú estás trabajando. Generalmente la PSU se basa en hasta trabajar el conjunto de los números reales. ¿Qué quiero que entiendan con esto? Fíjense que aquí es como que tuviésemos una pequeña bolsita, que sobre esa bolsita colocamos una bolsa más grande y la cubrimos con una bolsa más grande, y es como que tú vayas echando pan en una bolsa. Yo voy a echar una marraqueta en una bolsa. Entonces voy a tener ahí envuelto una sola marraqueta. Aquí afuera voy a tener otra marraqueta que no está dentro de la bolsa, pero voy a echar a una segunda bolsa la marraqueta inicial y esta otra marraqueta que estaba suelta. No sé si se entiende el concepto que estoy trabajando. Estoy diciendo que hay una marraqueta acá, que no sé cómo se dibujan las marraquetas, que la voy a encerrar aquí en una bolsita. Y aquí afuera voy a tener otra marraqueta y aquí todo esto junto lo voy a echar en otra bolsa. Y después aquí afuera voy a tener otra marraqueta más y todo esto junto lo voy a echar en otra bolsa. Entonces, cada bolsita que yo voy incorporando contiene el anterior más unos elementos aquí sueltos. Eso es lo que pasa con los conjuntos. Yo acá tengo el conjunto inicial, que es el de los números naturales, pero aquí afuera de esta bolsita voy a tener un par de numeritos sueltos
que yo voy a echar a una bolsa más grande, la original, más estos pequeñitos que estaban sueltos acá. Entonces aquí va a quedar una segunda bolsa. Después voy a tener unos numeritos sueltos por aquí abajo, afuera, y lo voy a echar todo lo anterior más esos números sueltos en el conjunto de los números racionales. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que tú vas cubriendo y vas encontrando un conjunto más grande. Partimos del más pequeño, que son los naturales, y nos vamos expandiendo a conjuntos más grandes que van conteniendo los anteriores, más un par de numeritos adicionales. Que ese par de numeritos, entre comillas, par de numeritos, porque son infinitos, son caletas. Entonces, llegamos hasta este conjunto, que es el de los números reales. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros en general trabajamos hasta aquí. Tú en la enseñanza media vas a trabajar hasta acá, y lo más probable es que en la de educación superior también trabajamos sobre la base de los números reales. Pero no quiere decir que sean los únicos. Existen muchos conjuntos, dentro de ellos los números complejos, que son otro conjunto, que la gracia de los números complejos es que, al igual que lo anterior, involucran a los reales más unos numeritos sueltos que van a andar por acá, y todo lo anterior se define como los números complejos, ¿ya? Que se designan con esa letra C, con esa doble rayita, que después les voy a explicar por qué tiene esa doble rayita, que es una tontera en realidad. Pero la gracia es que uno de repente tiende a pensar que aquí termina esto, y la verdad es que la matemática en su esencia es absolutamente infinita. Tú puedes seguir construyendo. De hecho, yo les comentaba la otra vez, no sé si ustedes se acuerdan, en donde yo les dije que, vamos a ver si recuerdan esto. Yo les dije que hay un conjunto en donde el 5, no quiero que hagas eso. Yo les dije que hay un conjunto en donde el 5 era lo mismo que el 13. ¿Se acuerdan de eso? Lo equivalente. Por ahí, los congruentes, Congruente. que en el fondo viene los isomorfos, que se llaman, que vienen de las clases de equivalencia, y en donde que el 5 es representado, o sea, es lo mismo que el 13, o representa lo mismo que el 13, y en donde el 6, ¿está bien lo que estoy diciendo? No es el 5. Me equivoqué acá. El 5 no es lo mismo que el 13, en donde el 13 es lo mismo que el 1, ahí sí. El 13 es lo mismo que el 1, en donde el 6 es equivalente. ¿Dijiste equivalente? Bueno, el 6 es equivalente o es isomorfo al 18, en donde el 12 es equivalente o es isomorfo al 24 y es isomorfo al 0. Estoy diciendo que esas tres cosas representan lo mismo. En donde el 2, ¿quién me puede decir a quién es equivalente el 2? Con estos ejemplos que estoy dando, ¿alguien ya puede deducir que lo ocupamos todos los días? ¿A quién será equivalente el 2? Si el 1 es con el 13, el 6 Con con el el 18. 14. El 2 es con el 14. Bien. ¿Y el 7? Con el 19. ¡Súper! El Javi ya lo pilló. Sí, fácil, solamente usáis el reloj y vais ahí. Exacto. Nosotros Que yo todos sé los leer por las dos días, formas. con la formato 24 horas o formato 12 horas. Sí, me sé los Nosotros dos. todos los días vemos la hora, y cuando son las 14 horas decimos que son las 2 de la tarde, ¿cierto? Todos los días hacemos Ya lo eso. habíamos hecho, ¿no? Sí, lo había mencionado un poquito antes, un par de semanas atrás. Este reloj, en donde decimos que, en este reloj, en donde tengo aquí el 0, el 3, el 6 y el 9, estamos diciendo entonces, bueno, están todos los números aquí, el 1, el... Pucha, que me carga cuando me pasa esto. Bueno, no importa, sí. Está con todos los numeritos aquí en el medio, pero nosotros cuando vemos la hora y decimos que son las 3 de la tarde, decimos que es lo mismo que son las 15 horas. Y cuando son las 6, decimos que son las 18 horas, y las 9 decimos que son las 21 horas. No quiere decir que el 21 es lo mismo que el 9.
No quiere decir que el 3 es lo mismo que el 15. Solamente estamos hablando de clases de equivalencia, que hay representantes. Y en este numerito, en este reloj, porque es por eso es bueno este ejemplo del reloj, porque es el más claro, porque lo conocemos todos los días, cuando nosotros decimos ya, 0 horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, volvemos acá al 0 y decimos 12. Y cuando pasamos al 1 decimos 13. Y cuando pasamos al 2 decimos 14. Y así podemos seguir dando la vueltecita hasta que llegamos de nuevo acá y decimos 24. Por lo tanto, si dijésemos acá 25, ¿qué representante tiene el 25 en este conjunto? El 1, El 1. 26 está representado por el 2. el 2. 27 representado por el 3. Y así puedo seguir y dar la vuelta completa de nuevo y decir acá que va a ser 36. Y el 36 va a estar representado por el 0. 37 representado por el 1. 38 representado por el 2. Y así sucesivamente puedo dar todas las vueltas que yo quiera. No estoy tiritona, chiquillos, no sé por qué el lápiz tirita tanto cuando es que con esta cosita. Para que no crean que tengo problemas de temblores en las manos. ¿A qué voy con esto? Me estoy escapando del conjunto de los números complejos, pero aquí quiero llegar con esto. Solamente es para que ustedes entiendan de que nosotros trabajamos con un conjunto de referencia, pero no quiere decir que ese conjunto sea único. Nosotros tenemos otros conjuntos, muchos conjuntos adicionales, que muchas veces a lo mejor ni siquiera los vas a estudiar, pero tenemos otros conjuntos que también está representado y tiene su teoría matemática y se puede trabajar. Dentro de ellos está el conjunto de los números complejos. Es como, por ejemplo, lo que pasa en geometría. Antes de seguir, sí, estoy grabando. Es lo que pasa en geometría. Nosotros trabajamos, y de hecho aquí vamos a ocupar geometría. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la geometría euclidiana, la de Euclides, en donde está la pizarrita y uno dibuja, y los rectángulos se hacen así, y las rectas paralelas son así, no se pueden tocar, pero no quiere decir que esa geometría sea la única. Si alguien sigue una carrera de matemáticas ya más de pedagogía, de hecho, te vas a dar cuenta, porque las otras ingenierías no todas las trabajan, pero te vas a dar cuenta que existen muchas más geometrías. Son geometrías que se llaman no euclidianas. Es decir, tenemos la euclidiana, que es la que tú conoces, que estás trabajando en el colegio desde siempre, con Tales, con Pitágoras, con todo eso. Y tenemos una geometría que se llama justamente no euclidiana, es decir, todo lo que pasa aquí pasa distinto acá. Y en donde las rectas, yo puedo decir, por ejemplo, las rectas paralelas, uno siempre dice, oye, las rectas paralelas son esas así, ¿cierto? Porque no se tocan. Bueno, en la geometría no euclidiana, esas dos son rectas paralelas. Entonces hay todo un mundo que sale y que escapa de esto y que muchas veces no lo estudiamos porque tiene que ver con conocimientos muy superiores, pero tiene que ver también con el punto de vista. O sea, yo esto lo estoy viendo en el plano, estas dos rectas que dibujé acá, que son así. Pero en el fondo, si veo esto en 3D, estas dos rectas pueden ir así, separándose en el espacio, y por ende son paralelas porque no se tocan. Bueno, perdón que me vaya con esto, es que me gusta mucho la matemática y me apasiona y de repente me pierdo de la idea original tratando de explicarles nuevas cosas. Pero a lo que apunto es que hoy vamos a trabajar con un nuevo conjunto que es más grande que los números reales, que no quiere decir que sean distintos, sino que todos los conjuntos anteriores, los naturales, los enteros, los reales, todos también pertenecen a este mundo, a este apasionante mundo de los números complejos. ¿Ya? Entonces, antes de empezar con esta PPT, quiero hacerles una introducción para que se entienda un poquito lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a trabajar en tres mundos distintos, que son tres formas de representar un número complejo. Un número complejo se puede representar de la forma tradicional, que es cuando lo conocemos y que decimos que es, por ejemplo, 3 más 2i, ese es un número complejo. Se puede trabajar como par ordenado, 3,2, y se puede trabajar en el famoso plano que entre comillas le vamos a decir plano cartesiano, pero no se llama así, se llama plano de Argand, ¿ya?
Ahora, ¿de dónde nace este número complejo? Nace de lo siguiente. Yo le hago la siguiente pregunta a ustedes. Si tenemos la ecuación x cuadrado más 6 es igual a menos 10, ¿cuál será la solución a esta ecuación? ¿La pueden resolver ustedes? ¿Quién me puede decir cómo se resolvería esta ecuación? Yo diría que cambiaría la X ¿Ya? al otro costado, hacia el otro lado, La y x al paso otro al lado. 10, sí, hacia la derecha, ¿Ya? y el 10 hacia la izquierda y cambio el signo. ¿Ya? Pero el 10 para acá, Pero la No sé si x para sería al allá. revés, ¿no? no, no porque Se nos va un poquito el audio, Alonso. Que si la paso hacia el otro lado, la x quedaría como menos x al cuadrado. Claro. Ah, no, me equivoqué. El 6 para el otro lado me equivoqué. Ya. Pero en ese caso queda menos 16. Entonces, Y para después resolver la x cuadrado sería raíz de menos 16 y eso sería... ¿qué pasaría con eso si Si fuese fuera raíz? positivo, la raíz queda positivo. Entonces ¿Ya? no tiene sentido. No tiene sentido. Chuta. No, Ya. Si nosotros... ¿Y por qué no tiene sentido, Amanda? o sea, sí debe tener, pero no, o sea, Alonso, te quería decir que se te escucha así como muy cortado. ¿Soy yo o es Alonso que se escucha así con el audio? Alonso, Ese es Ya. Profe, vamos. Sí, eso te quería avisar. Alonso, te pido mil disculpas, pero vamos a desactivar el audio. No es de mala onda. Vamos a ver aquí qué era lo que nos quería decir. Sí, Sí. escucha. Se escucha, sí. Por ahí vamos. Por último, por chat, que lo puedas anotar, Alonso. Ya. Si nosotros hacemos eso, lo que nos estaban diciendo, chiquillos, una de las cosas que es importante que ustedes sepan, que cuando se resuelve una ecuación, no hay uno que está bien y uno que está mal en términos de escoger si me escribo los números acá y la X allá o viceversa. Que la X quede negativa, en el fondo vas a tener que hacer un paso más, pero no quiere decir que esté malo. Eso es lo que quiero que se entienda. ¿Ya? Entonces, como la X cuadrada está en este lado, en el lado izquierdo, y es positiva, es conveniente, no quiere decir que sea lo que hay que hacer. Es conveniente dejarla en este lado, y vamos a decir que x cuadrado va a ser igual a menos 10, y el 6 que está aquí negativo, pues positivo, perdón, se va a escribir al otro lado como un negativo. ¿Ya? profe, Dígame. ¿qué pasó con su lápiz de la clase pasada? Le Es salían los este. números más bonitos. ¿Es ese? Sí, no sé por qué me Pero, salen... profe, la clase pasada los números eran preciosos. ¿En serio? Ya, vamos a hacerlo de nuevo porque sí, yo también me fijé que me quedó bien ordinaria la cuestión. Ya. Estoy aquí media como incómoda escribiendo, yo creo que debe ser eso. Vamos a tirar el celular para allá. Que es como, si ustedes vieran el tras bambalinas de hacer esta clase, chiquillos, todo lo que hay que conectar. Ya, vamos a ver si ahora me resulta. Entonces, miramos, ahí sí. X cuadrado es igual a menos 10 menos 6. Ahí sí, Kinan, quedó un poquito más decente. Sí, profe. Bien. Entonces, las ecuaciones, bueno, las cuadráticas ya vamos a ver el próximo año, que las cuadráticas tienen una forma distinta de resolverse. Pero en este caso, como hay una única x que está elevado a 2, la vamos a poder resolver como se hace una ecuación lineal, es decir, el x elevado a 1. Entonces, vamos a juntar este menos 10 con este menos 6, y esto nos queda que x cuadrado, ¿cuánto vale? Si yo debo 10 y a otra persona le debo 6, Menos 16. ¿cuánto debo en total? Menos 16. Menos 16. Menos 16. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué número elevado a 2 me da menos 16? 4. 4, ya. Si la solución es 4, es porque Mati nos dice que la solución es 4, que es cuando yo tomo este 4 y lo reemplazo en la ecuación,
la ecuación se va a cumplir. Y lo puedo reemplazar acá, lo puedo reemplazar acá, o lo puedo reemplazar en la original. Y se tiene que cumplir. Amanda ahí nos indica que ella dice que no se va a cumplir. Veamos, probemos. Voy a reemplazar en la ecuación original. 4 elevado a 2 más 6 me tiene que dar menos 10. ¿Cuánto es 4 elevado a 2? 16. Ya. Entonces 16 más 6 vale menos 10. ¿Verdadero o falso? Falso. Farso, farso, farso. Chuta, ya. Ahí descartamos. La solución no es 4. ¿Cuál puede ser la solución? Menos 4. Menos 4. Por lógica uno dice, bueno, si la solución no es 4, va a tener que ser menos 4, ¿cierto? Reemplacemos. No. Amanda también nos dice que no. Reemplacemos. Menos 4, lo tengo que poner en paréntesis porque todo ese número está elevado a 2. Menos 4 más 6 vale menos 10. Pregunta, ¿cuánto es menos 4 elevado a 2? 16. 16. 16 de nuevo. 16 más 6 vale menos 10. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Farso, 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 como decían por ahí José Alfredo. Entonces, chuta, ya 4 no es la solución, menos 4 tampoco es la solución. ¿Cuál podrá ser la solución de este problema? Y nuevamente estos matemáticos, estas grandes mentes pensantes, nos están diciendo que nos enfrentamos a un problema que bajo el contexto y bajo todos sus conocimientos no encuentra la solución. Porque recuerden que estos son los números que conozco, yo no conozco nada más. Y ya reemplacé con 4 y ya reemplacé con menos 4 y ninguno de los dos cumple. Entonces, ¿qué es lo que se crea? Se construye un nuevo conjunto en donde vamos a decir, mira, todos estos problemas que no tienen solución en este conjunto que yo conozco, vamos a asignarle este símbolo para representar que ahí sí va a tener solución. Entonces, ¿qué dijeron? Dijeron que va a existir un número. Bueno, primero dijeron que a ese numerito, raíz de menos 16, ¿por qué? Porque en el fondo, para dar solución a esto, por ejemplo, si yo tengo x cuadrado igual a 25, ¿cómo yo encuentro la solución a esto? Yo digo, bueno, si tengo x elevado a 2, entonces yo tengo que hacer lo contrario, es decir, aplico raíz. Y me queda que x va a ser raíz de 25, que eso estaría mal escrito si yo pongo ese más y menos aquí adelante. Lo correcto es decir, valor absoluto de x igual a 25. Y de ahí que es lo mismo que decir que x es igual a más menos raíz de 25. ¿Ya? Esto es lo que yo conozco. Así yo aplicaba la raíz acá. Entonces acá también tengo que hacer lo mismo. Aplico raíz. Y digo que x va a ser raíz de menos 16. Y aquí nos enfrentamos de nuevo a este problema, porque todo número elevado a 2 va a ser siempre positivo. Y ese es el problema. Todo número elevado a una potencia par siempre es positiva. Por lo tanto, todas las ecuaciones que estén elevadas a potencias pares y el resultado sea negativo no van a tener solución. Chuta, ¿qué hacemos? Si esto no lo conozco, entonces este número es, si no lo conozco es porque lo estoy imaginando. ¿Está en mi imaginación esta cosa? Entonces se dio origen a un objeto, a un símbolo, en donde dijeron, perfecto, voy a borrar aquí para que se entienda un poquito mejor. Perfecto, como yo este símbolo no lo conozco, y yo sé que aquí la ecuación que estoy buscando solución es x cuadrado igual a 16, a menos 16, entonces la solución x va a ser menos 16 en raíz. Entonces dijeron, mira, como aquí lo que me molesta es este menos, porque eso es lo que me molesta, yo puedo calcularle la raíz a 16, lo sabemos, raíz de 16 sabemos que es 4. Chuta, pero yo no sé calcular en la raíz a menos 16, por lo tanto, lo primero que tengo que analizar es qué me molesta. Y lo que me molesta es este menos. Entonces dijeron, bueno, a ese menos, vamos a decir que este raíz de menos 1, que es lo que me molesta, lo vamos a llamar y.
Y de esa manera, por las propiedades de raíces, porque recuerden que las raíces tienen propiedades para las multiplicación y división, por las propiedades de raíces, yo voy a poder sacar este menos, porque ya no me va a molestar. ¿Por qué? Porque vamos a descomponer esto. Entonces vamos a decir que esto va a ser raíz de 16 por menos 1. Así. Y recuerden que las raíces se separaban. Entonces me queda raíz de 16 por raíz de menos 1. Y esto sí lo podemos calcular. Lo que me molesta era esto, ya lo saqué. Y ya le asigné a que la raíz de menos 1 se va a llamar i. Y la raíz de 16 vale 4. Por ende, esto simplemente va a ser 4i. Y de esa manera nace un nuevo conjunto que se llama el conjunto de los números complejos. El concepto de imaginarios es un subelemento, pero el conjunto en su totalidad se llama números complejos. Nace este nuevo conjunto en donde si yo miro este problema hasta el piso de los números reales, este problema no tiene solución. Pero si lo expando a un conjunto más grande, que es el de los complejos, que incluye a los reales, sí voy a tener solución por esta definición que estoy aquí otorgando. Lo más importante es solamente aprender eso. Si nosotros memorizamos y recordamos que la raíz de menos 1 vale i, con eso está resuelto todos los problemas que tenemos. ¿Ya? ¿Se entiende esto, chiquillos? Por ejemplo, ¿cuánto es la raíz de 25? 5. 5, ¿cierto? Pregunta, ¿cuánto sería la raíz de menos 25 entonces? Raíces cuadradas, ojo. ¿Perdón? 5i. 5i. En el fondo, la solución, solamente tengo que preocuparme de que calculo el número y cuando tengo ese menos dentro de la raíz y son raíces cuadradas, le voy a colocar el apellido i, porque ese apellido i lo que hace es representar en el fondo que la solución aquí, la raíz, tenía un negativo dentro. ¿Se entiende, chiquillos? Yes. Ya. Vamos a ver si se entiende. Vamos con la siguiente. Pregunta, ¿qué tipo de números será? Cuando hablo de qué tipo de número, cuando tengo estas soluciones que aparecen en los números complejos, es decir, estas raíces que son de índices pares, porque no es necesariamente la raíz cuadrada, puede ser una raíz de 4, de grado 4, una raíz a la sexta, raíz a la octava. Todas las raíces cuyo índice sea par, siempre van a aparecer los números complejos. Entonces, el raíz de menos 25, ¿qué tipo de número es? 5i. 5i, y es un número complejo, o número imaginario, que también se le conoce. Raíz de menos 49, ¿cuánto sería? La de 6. ¿No? 6i. Porque 6 por 6 son 36. Ah, la de 7. 7i. 7i. Y raíz a la cuarta de menos 81, 9i. casi. Eso lo vamos a ver ahora. 3. Y ¿Cuánto? 3. Sí. Este de aquí lo vamos, claro, por ahí va mejor porque recuerden que es un raíz a la cuarta, pero ojo que ahí vamos a tener que trabajar un poco con las potencias del i, que es lo que vamos a ver ahora. Lo que estaba diciendo, la unidad imaginaria, es decir, este famoso i se le conoce como unidad imaginaria, al i, unidad imaginaria, porque representa la raíz de menos 1, ¿ya? Y lo que podemos trabajar y lo que sí tenemos que recordar es que podemos calcularle las potencias al i, y por eso venía que hay que tener ojo con la raíz cuarta de menos 81. Porque fíjense lo siguiente, si, veamos aquí el primero, si la raíz de menos 1 vale i, yo puedo decir, pregunta, si esto vale i, ¿cuánto vale i elevado a 2? Bueno, i elevado a 2 va a ser lo mismo que i por i, ¿cierto?
Y entonces, esto va a ser lo mismo que raíz de menos 1 por raíz de menos 1. Por ende, esto de aquí, como se están multiplicando las raíces, va a ser lo mismo que decir, junto en una sola raíz, menos 1 por menos 1, que va a ser menos 1 al cuadrado. Por ende, si yo saco esta raíz con esta potencia porque tienen el mismo índice, esto vale simplemente menos 1. Ojo, yo les dije la otra vez, en los reales, que yo puedo eliminar estas raíces solamente cuando... ¿Cuándo podía eliminar la raíz con la potencia? Por ejemplo, si tengo raíz cuarta de algo elevado a 4. ¿Cuándo yo puedo hacer eso que se anule? ¿Siempre? Solamente se podía hacer en... Cuando es positivo. Bien, cuando esto que está aquí abajo es positivo. ¿Y por qué lo hago acá si es negativo? Porque en los reales solamente lo puedo hacer hasta aquí. Pero como ya estamos en un conjunto más grande, yo puedo eliminarlo porque ahora sí tiene sentido esta raíz de menos 1. Entonces, elimino y esto vale menos 1. Por lo tanto, i cuadrado vale menos 1. ¿Ya? Vamos a hacerlo ahí como una flechita para que... Ahí. Entonces, si i vale raíz de menos 1, i cuadrado vale menos 1. I elevado a 3, si hacemos este mismo paso, nos va a dar que esto vale menos i, y i elevado a 4 nos va a dar 1. Si quieren, demostramos eso. Veamos lo siguiente, para que no se les olviden, o sea, para que en el caso que no se acuerden de esto, lo calculen. I elevado a 3 va a ser lo mismo que i cuadrado por i, ¿cierto? Porque i elevado a 2 por i elevado a 1, conservo la base, sumo los exponentes. Por lo tanto, me queda i elevado a 3, lo mismo que i elevado a 2 y i elevado a 1. ¿Cuánto vale i elevado a 2? Ya lo calculamos. Vale menos 1. Por ende, este lo reemplazo por menos 1 y esto me queda por i. Es decir, esto vale menos i. I elevado a 3 vale menos i. El i elevado a 4 es fácil, porque i elevado a 4 va a ser i elevado a 2 por i elevado a 2. Y si este vale menos 1 y este vale menos 1, estas dos cosas multiplicándose valen 1. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Fíjense en esta tabla. I vale raíz de menos 1. I elevado a 2 vale menos 1, que este lo voy a anotar como un i vale i. I cuadrado vale menos 1. I elevado a 3 vale menos i. I elevado a 4 vale 1. I elevado a 5, haciendo todo este mismo procedimiento de ir multiplicando lo anterior, i elevado a 5 vale i. I elevado a 6 vale menos 1. I elevado a 7 vale menos i. I elevado a 8 vale 1. Y aquí de nuevo, i elevado a 9 vale i. I elevado a 10 vale menos 1. I elevado a 11 vale menos i. I elevado a 12 vale 1. ¿Qué puedo deducir de todo esto? ¿Cuánto creen que vale i elevado a 13? I. I. I elevado a 14. Menos 1. I elevado a 15. Menos i. I elevado a 16. I. I. I elevado a 16, 1. Si ustedes se fijan, y por eso es importante aprenderse esta analogía del reloj, que yo les comentaba, ahora este reloj ya no va a estar formado por los números 0, 1, 2, sino que vamos a tener esto, el i, el menos 1, el menos i y el 1. Ese es mi reloj. ¿Por qué? Porque después empiezo a repetir el ciclo. I, menos 1, menos i, 1. I, menos 1, menos i, 1. Entonces yo digo, i elevado a 1, i elevado a 2, i elevado a 3, i elevado a 4, i elevado a 5, i elevado a 6, i elevado a 7, i elevado a 8, elevado a 9, elevado a 10, elevado a 11, elevado a 12. Y aquí tengo los resultados.
Si ustedes se fijan, las potencias de I responden a un ciclo. Esto está demostrado matemáticamente. No sé si ustedes en filosofía les han dicho, tienen filosofía ya, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Ustedes ya tienen filosofía en el colegio. Ya, súper. ¿Qué? En Lamentablemente. filosofía, ustedes ya tienen que haber escuchado que les dijeron, tienen que dudar de todo, ¿cierto? Y de ahí viene la famosa frase, solo sé que nada sé, que es cuando la persona se encerró en una biblioteca, me parece que fue, que se cerró la biblioteca para pensar y para reflexionar, y lo que concluyó finalmente, que no sabía nada. Bueno, en matemática pasa lo mismo, pero la diferencia es que la matemática es mucho más concreta, imagínense que la matemática es concreta, mucho más concreta que la filosofía, porque en filosofía tú puedes dudar, y claro, en el fondo es más como conversar y decir acerca de cada uno de sus planteamientos filosóficos, que el filósofo tanto, que este tanto. En cambio, en matemática ustedes pueden dudar de esto. Y me pueden decir, profe, pero ¿sabe qué? I elevado a 12 a mí no me convence que sea 1. ¿Por qué? ¿Le tengo que creer porque usted me lo está diciendo? Y la gracia de todo esto es que yo aquí sí lo puedo demostrar. Haciendo cálculos, se puede demostrar que I elevado a 5 vale 1, I elevado a 6 vale menos 1, y así sucesivamente. Si alguno de ustedes tiene la duda, es simplemente ponerse a multiplicar estas 4 potencias que están acá, y que todas nacen de esta. A partir de eso nace todas las otras potencias, ¿ya? Entonces, ¿en qué sentido va toda esta secuencia? ¿Alguien me puede decir cada qué potencia se va repitiendo este ciclo? Cada 4 potencias se repite. Cada 4 potencias, ¿cierto? Porque cuando salimos del 4 y pasamos al 5, empezamos un ciclo nuevo que termina en el I elevado a 8. Y después en ese ciclo empezamos a un nuevo ciclo que parte con la potencia 9 y termina en el 12. La gracia de esto, a lo que quiero llegar, es que solamente ustedes deben aprenderse estas 4 que están acá. Porque las restantes son solamente un resultado de lo anterior, ¿ya? Entonces la pregunta es, ya respondimos eso, cada cierto intervalo de números, es decir, cada ciertos intervalos de potencia, se empieza a repetir este resultado. Entonces, para ahora, es súper fácil que nosotros podamos decir, porque hay ejercicios PSU que son así textuales. Pregunta, ¿cuánto vale I elevado a 21? Ahora, I elevado a 21, igual uno puede decir, bueno, hago el ciclo. 0, 1, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, y llego hasta el 21. Pero la pregunta es, si aquí en vez de decir elevado a 21 dice elevado a 210, chuta, y ahí está más difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo tenemos que resolver este tipo de problemas? Para resolver este tipo de problemas, solamente tenemos que hacer un cálculo muy simple. Todos los múltiplos de 4, ya vimos anteriormente, todos los múltiplos de 4, el 4, el 8, el 12, el 16, va a dar como resultado 1. Por ejemplo, I elevado a 12 vale 1. Todos los múltiplos de 4 más 1 van a dar I. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un múltiplo de 4 más 1? 5. El 5, ¿cierto? 9. El 9. El 9 es un múltiplo de 4 más 1. Y todos ellos van a dar I. Fíjense en esto que yo anoté acá. El I elevado a 9, porque en el fondo finalmente tú lo que tienes que hacer es una división simple. Entonces, para que veamos esto. ¿Cómo yo puedo saber, para no aprender ya todos los múltiplos de 4 más 1, todos los múltiplos de 4 más 2, para hacerlo más simple, yo lo único que tengo que hacer es saber cuántas veces, cuántos ciclos van a estar contenidos dentro de esta potencia.
Por ejemplo, el número 9. Los ciclos se repiten cada 4. ¿Cuántos ciclos de 4 tengo contenidos en el 9? O sea, Dos. 2 ciclos, ¿cierto? Porque con 2 ciclos, 2 vueltas completas, perdón, con 2 vueltas completas, tengo media agotada. Tengo media agotada la garganta hoy día. En el 9 yo tengo 2 ciclos, porque con el 9, hasta llegar al 9, tengo que pasar 2 vueltas completas y luego me sobra 1. Eso quiere decir que en el fondo, ¿cómo puedo saber cuántos ciclos de 4 voy a tener? Simplemente divido en 4. O digo, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 9? Como el 4 en el 9 cabe 2 veces, lo único que me interesa es saber acá cuál es el resto que voy a tener. ¿Por qué? Porque en el fondo, es para saltarte todo el proceso que está acá, porque en el fondo, el i elevado a 9, lo que yo hago es decir, escribirlo en ciclos de 4. I elevado a 4 por i elevado a 4 y me sobra un i elevado a 1. ¿Por qué? ¿Por qué elevado a 4? Porque i elevado a 4 vale 1 y el 1 es neutro. I elevado a 4 vale 1 y de nuevo el 1 es neutro. Por lo tanto, simplemente me queda el último i. 1 por i vale simplemente i. I elevado a 9 entonces va a ser i. Pregunta, ¿cuánto sería i elevado a 210 entonces? ¿Qué tendríamos que hacer? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuántos ciclos de 4 voy a tener contenido en este 210? ¿Cuántos ciclos van a ser? Dividamos. 210 dividido en 4. Pregunta, ¿el 4 en el 21 cuántas veces cabe? Dos. No, 4 por 2 son 8, sobran mucho, falta todavía. 5. ¿Por qué? Porque 4 por 5 son 20. Por lo tanto, ¿cuánto me sobra? Si 4 por 5 son 20, ¿cuánto me falta para llegar al 21? 1. 1. Recordemos aquí sexto básico, divisiones. Bajamos el siguiente, 0. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 10? 2. 2. ¿Cuántas sobran? 2. 2. Ya no puedo seguir dividiendo. ¿Qué significa eso entonces? Que para llegar al i elevado a 210 tuve que hacer 52 ciclos, 52 vueltas completas. Y cuando llegué a las 52, me quedó un 1 y un 2, o sea, 2 puntos más. En palabras simples, i elevado a 210 va a ser lo mismo que i elevado a 2. Relacionándolo con este ejemplo de acá, porque el i elevado a 210 va a ser i elevado a 4 por i elevado a 4 por i elevado a 4 por i elevado a 4, ¿cuántas veces? 52 veces. Y aquí último voy a tener por un i elevado a 2. Y como todo esto van a ser 1, no los voy a contar, y me queda que i elevado a 210 es lo mismo que i elevado a 2. ¿Y cuánto valía i elevado a 2? ¿Alguien se acuerda? Menos uno. Menos 1. 1. Bien. Muy bien. ¿Se entiende, chiquillos, cómo se relaciona esto? ¿Alguien le queda alguna duda? Yo lo que les estoy tratando de hacer entender con esta metodología es para que no tengan que aprenderse esto de aquí así como ya. ¿Cuántos múltiplos de 4 más 1? ¿Cuántos múltiplos de 4 más 2? Que es el ejemplo que venía ahora. Por ejemplo, múltiplos de 4 más 2 van a dar menos 1. Y elevado a 14. Y elevado a 14. Chuta, ¿cómo lo puedo hacer rápido? Simple. Divide el 14 en 4 para ver cuántos ciclos vas a tener. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 14? 3, 3. ¿Cuántas sobran? 2. 2. Por lo tanto, i elevado a 14 va a ser lo mismo que i elevado a 2.
¿Ya? Y el i elevado a 2, ¿cuánto vale? Bueno, ahí ya lo tengo, menos 1. ¿Ya? Y por último, el último ejemplo, todo cuando el resto sea 3, el resultado va a ser menos i por esta tablita que nos estábamos aprendiendo. Por ejemplo, i elevado a 19. Porque ¿cuántas veces cabe el 4 en el 19? ¿Cuánto es 19 dividido en 4? 4, 4. ¿Y cuántas sobran? 3. 3. Por lo tanto, i elevado a 19 es lo mismo que i elevado a 3. Aquí lo que estamos haciendo es lo mismo que cuando vemos la hora, buscando clases de equivalencia, algo que represente exactamente lo mismo. ¿Ya? Pregunta, ¿se entiende cómo resolver una potencia de i? Porque hay ejercicios puntuales en la PSU que son así. ¿Cuánto vale i elevado a 210 por i elevado a menos 450? Así. ¿Se entiende esto? ¿Alguien tiene dudas, chiquillos? ¿En el chat? Se entiende a la perfección. Ya, súper. Si tienen dudas, por favor, avisar. Vamos con un ejemplo de la PSU. Sabiendo que i es la unidad imaginaria, ¿cuál de las siguientes igualdades esos son verdaderas? I elevado a 5 por i elevado a 6 vale i elevado a 2. I al cuadrado por todo esto es igual a 1 menos i. Todo esto vale 1. ¿Qué creen ustedes? Aguante la A. Vamos, Daniel. Esta es la tuya, Daniel. Vamos a ver si... ¿Alguien tiene alguna idea de cómo pudiésemos hacer esto? Este ejercicio se ve difícil igual, ¿cierto? ¿O Un no? poquito. Un poquito. ¿Y ustedes saben que para hacer esto solamente necesitan las potencias? ¿Propiedades de potencias? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo pudiésemos hacer este ejercicio? El... ¡Ah! Vamos con la primera. Vamos con la primera. Sí. La número 1 dice así: i elevado a 5 por i elevado a 6. Quiero saber si vale lo mismo que i elevado a 2. Yo aquí puedo calcular cada una por separado, así como con este ciclo, o juntarlas. Todos estos 3 ejercicios hay muchas i, pero todas tienen un punto en particular, que se están multiplicando. Miren lo maravilloso que es esto, se está multiplicando. ¿Qué implica eso? Que yo puedo ocupar propiedades de potencia, porque aquí lo que me están pidiendo en el fondo es juntar en uno solo. ¿Cuánto es i elevado a 5 por i elevado a 6? Si tengo multiplicación de potencias de igual base. I elevado a 11. Bien, conservo la base, sumo los exponentes, ¿cierto? Por lo tanto, i elevado a 5 por i elevado a 6 es lo mismo que i elevado a 11. Chuta, i elevado a 11. ¿Cuánto vale i elevado a 11? Todo lo tengo que reducir, todo lo puedo llevar al ciclo de 4, este original que les dije. Todo, desde el 5 en adelante, se pueden transformar a una potencia entre el exponente 1 y el exponente 4. ¿Cuál era la técnica para conocer a qué era equivalente esta potencia? Dividir la potencia en 4. Bien. ¿Cuánto es 11 dividido en 4? ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 11? 2. 4 por 2 son 8. ¿Cuántas sobran? 3. 3. ¿Estos cuántos ciclos voy a tener? Voy a tener 2 ciclos completos. 1, 2. Y después que llegué aquí de nuevo al principio, voy a avanzar 3 espacios. 1, 2, 3. Por lo tanto, i elevado a 11 va a ser lo mismo que ¿qué cosa? I elevado a
Fíjense de nuevo acá. 3. Y elevado a 1, y elevado a 2, y elevado a 3, y elevado a 4. Ese es el ciclo. Entonces, ¿cuánto tengo que después avanzar? 3. Por lo tanto, i elevado a 11 es lo mismo que i elevado a 3. Este i elevado a 2 aquí lo hicieron solamente para confundir. ¿Por qué? Porque ese i elevado a 2 son cuántos ciclos voy a tener, no a lo que va a ser equivalente. Por lo tanto, la primera es falsa. Vamos con la segunda. ¿Se entendió la primera, chiquillos? Sí. El resto. Bárbara, Cata, Alonso, Vale, Leonardo, Estefanía. El resto, chiquillos, Martina. ¿Se entendió la primera? Chuta, sí, la A no era. Lo siento, Daniel. Era para ver si lograba captar tu atención. Aguante la A. Pero, ¿se entendió, chiquillos? Vamos con la segunda. En la segunda me están diciendo que todo esto va a ser igual a 1 menos i. Es decir, tengo que saber cuánto vale i cuadrado por i cuadrado menos i elevado a 3. Esto, chiquillos, no es... Puede verse, lo mismo que conversamos el tema de las raíces, puede verse difícil porque tú no estás acostumbrado a trabajar con esto, pero en el fondo es potencia. No estamos haciendo nada más que no sea potencia. Pregunta, ¿se acuerdan cómo se hacía, por ejemplo, esto? 3 por x más 5. ¿Cómo se multiplicaba esto? Por así. Así, término a término, ¿cierto? Eso. Lo mismo acá, pues si es una potencia. ¿Cuánto es? I cuadrado por i cuadrado. 4. I elevado a 4. Bien. ¿Por qué? Porque conservo la base y sumo los exponentes. Martina Bustos. ¿Está por ahí, Martina? Por el chat, por último, Martina. Y aquí estoy. Bien, Martina. Pregunta. Si yo tengo acá, ya, multipliqué el primero por el primero, ¿qué tendría que hacer ahora, Martina? Multiplicar el 2 por el 3, ¿no? Bien, el primero por el segundo en el fondo, porque ya hice este con este, ahora ese con el segundo. Te voy a ayudar acá. Si aquí tengo un signo positivo adelante, porque como no hay signo, asumo que es positivo, y tengo que multiplicar por un negativo, ¿qué signo tengo que poner aquí entre uno y el otro? Negativo. Bien, más por menos es menos. Y después, i cuadrado por i elevado a 3. ¿Cómo quedaría? I cuadrado por i elevado a 3. Recuerda que tienen la misma base. Por lo tanto, conservo la base. ¿Y qué hago con los exponentes? ¿Se multiplican? Se suman. Cuando tienen la misma... Porque en el fondo se suman, porque el i cuadrado es i por i, y el i elevado a 3 es i por i por i. ¿Cuántos i tengo entonces? 5. Por eso se suman. ¿Viste? I cuadrado por i elevado a 3 es i elevado a 5. Sumo los exponentes. ¿Cuánto quedaría aquí entonces? I elevado a 5. Bien, Martina. Vamos con Leonardo Núñez. ¿Estás por ahí, Leo? Leonardo. Leonardo a la una, ¿está por ahí? Vamos con Leonardo al agua. Vamos con Martín Valenzuela. ¿Está por ahí? Sí, profe. Ya.
Martín, ¿qué era i elevado a 4? Chilo, porque ya lo multiplicamos, entonces ahora resolvemos. ¿Cuánto era i elevado a 4? ¿Era I o no? Era i, no, era, vamos a hacer el ciclo de nuevo, i menos 1 menos i 1. I elevado a 1, i elevado a 2, i elevado a 3, i elevado a 4. Por lo tanto, esto vale 1. 1. Bien. Menos, ¿qué es lo que era i elevado a 5, Martín? Ahí era I. Ahí era i. Porque aquí del 4 pasamos al 5, ¿cierto? Elevado a 5, elevado a 6, elevado a 7, elevado a 8. Por lo tanto, i cuadrado por i cuadrado menos i elevado a 3 vale 1 menos i. La segunda alternativa es verdadera. ¿Se entiende este ejercicio, chiquillos? Sí. ¿Sí? Vamos con el tercero. Obviamente este ejercicio es súper rápido de hacer, lo que pasa es que lo estoy haciendo con calma para que se entienda. ¿Quién me quiere ayudar en este ejercicio? Yo sé que Jorge me quiere ayudar, ¿cierto, Jorge? Jorge Enríquez me quiere ayudar. Chao, el manso no, me han dado filos mejores. Ya, Jorge, vamos. Yo sé que sí, en el fondo de su corazón, yo sé que en el fondo de su corazón usted me quiere ayudar. Ya, Jorge, si tengo multiplicaciones de puros i aquí arriba y puros i aquí abajo, ¿qué tengo que hacer con estos numeritos? Te voy a ayudar. Vamos a resolver arriba primero y después vamos a resolver abajo. ¿Cuántos i tengo aquí arriba? ¿Cuánto es i elevado a 3 por i elevado a 2 por i elevado a 4? ¿Lo dije al revés? Ya, tengo 3i. Bien. Pero cada uno de estos, o sea, 3 reducidos, porque recuerda que i elevado a 3 es i por i por i. Ahí ya tengo 3. Después tengo i elevado a 4, 4 más. Después tengo elevado a 2, 2 más. Ya, eso era lo que quería escuchar. Jorge nos dice que queda el i acá y se suman los exponentes. ¿Cuántos suman estos exponentes, Jorge? Bien, finalmente queda entonces i elevado a 9. Conservo la base, conservo el i porque es el mismo, y sumo 3 más 4 más 2, que es 9. Hacemos lo mismo con el denominador. I elevado a 5 por i elevado a menos 2. Te voy a ayudar, mira, queda un i. Mira que soy buena. ¿I elevado a cuánto queda, Jorge? En otras palabras, ¿cuánto es? Bien, i elevado a 3. Si tengo 5 y pagué 2, me quedan 3. Entonces así he reducido ya todos estos alborotos que estaban así como sueltos, los he reducido a uno en el numerador y uno en el denominador. Chuta, pero aún así esto de aquí me está molestando. Ah, pero mira, los dos tienen base i. I elevado a 9 dividido i elevado a 3. Jorge, ¿qué pasaba con los exponentes cuando se estaban dividiendo? Se restan, nos dice Jorge. Muy bien. ¿Cuánto nos quedaría entonces aquí finalmente esta expresión? I elevado a 9 dividido en i elevado a 3 sería i elevado a... Chan, 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 chan. Casi. 5 más 1. No, 5 más 1. 9 menos 3. 6. ¿Cómo no? Porque tengo que restarlos. Porque acá en el fondo conservo las bases y digo la resta de los exponentes. Restaste mal. 9 menos 3, 6. Por ende, toda esta expresión, fíjense, todo esto simplemente vale i elevado a 6.
Ahora solo necesito saber cuánto vale i elevado a 6. Diego García. Que hice a lo mejor el número medio extraño, perdón. Diego García, ¿está por ahí? Cosas que pasan. Diego. ¿Está Diego? ¿Habrá vuelto? Ya no lo voy a decir entonces. ¿Habrá vuelto? ¿A quién le había preguntado primero? ¿A Leonardo? ¿Leonardo estará por ahí? Leonardo Núñez está aquí en clase. Estamos como con una tabla Ouija. Leonardo. Chuta, ¿por qué está en silencio? Leonardo Núñez, ¿estás por aquí? Pucha, Leonardo, ya. Javi Fuentes, ¿está por aquí? Dígame. Ya, Javi. Usted termina el ejercicio que empezó muy bien, Jorge. Todo esto vale i elevado a 6. ¿A qué es equivalente esto entonces? Aquí está la tablita. Recuerda, 1, 2, 3, 4. Menos 1. Bien, Javi. ¿Y esta es entonces, Javi, verdadera o falsa? Falsa. Farsa. Bien, Javi. Una observación, chiquillos, cuando ustedes tengan preguntas de verdadero o falso, yo personalmente les recomiendo, como una estrategia, y ocúpenlo de verdad porque funciona, destaquen lo que les están preguntando. ¿Cuál de las siguientes igualdades son verdaderas? Y lo marco, porque estamos tan acostumbrados a que respondemos siempre, bueno, esta era falsa, respondemos siempre en función de las verdaderas, que muchas veces nos preguntan por las falsas y hicimos todo el ejercicio bien, pero después las alternativas marcamos las verdaderas. Y eso ha pasado mucho. Incluso a nosotros como profesores también nos pasa, por un tema de, es la costumbre, ¿ya? Entonces, nos piden la verdadera, alternativa correcta, letra B. Aguante la B. ¿Se entendió el ejercicio, chiquillos? Este ejercicio es típico de la prueba. De números complejos, por lo general aparece este ejercicio, no este, ahora aparece en este estilo de ejercicio. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí. ¿Sí? Ya. Súper. Leonardo, lo invito a poner atención entonces para lo que viene, ¿ya? Y los otros chiquillos, miren, nos estamos conectando un día lunes cuando todos quisiéramos estar haciendo otras cosas. Yo personalmente no, porque a mí me encanta esto, así que estoy feliz acá. Pero si lo están haciendo de forma voluntaria, no hagan esto de conectarse y dejarlo e ir para allá, ir para acá, porque finalmente los únicos que son perjudicados son ustedes, ¿ya? Esto de que queden presentes, claro, les va a permitir seguir el próximo año, pero finalmente, ¿qué sacas con perder el tiempo estando este año y el próximo en un programa que no estás ingresando a clases o no estás prestando atención? Si finalmente, pucha, si vayas a estar así mejor, entonces dedícate 100% a algo que quieras hacer y no a esto así como que estamos a medio acá, a medio allá. Yo personalmente les hago la invitación a reflexionar en torno a utilizar de forma correcta el tiempo. Si estamos aquí, nos conectamos en esto, ¿ya? Si queremos compartir un ratito con los amigos, hacer un asado, ir al baño, hacerme el té, conéctense en un 100% en esto, porque finalmente si estamos como a media máquina, en el fondo los únicos que se perjudican son ustedes. Y les estoy hablando así textualmente, se perjudican, porque finalmente no hacen bien allá y no hacen bien acá, ¿ya? Así que les invito a estar como más concentrados para que cuando les haga preguntas no tengamos esta dificultad de que no entiendan bien de qué se trata, ¿ya? Seguimos con lo siguiente, ya. Ahora nos vamos al concepto del número imaginario. El número imaginario es el que tiene la letra I. Por ejemplo, el número, si yo lo escribo acá, el número 2, no es un número imaginario porque no tiene la I. Así de simple.
Porque un número imaginario es aquel número que tiene acompañada la letra I, como por ejemplo 3i, como por ejemplo menos i, como por ejemplo menos 6i, menos 0,6i, como 2/3 por i, como raíz de menos 4, porque eso va a hacer aparecer un i. Todos estos números se les conoce como números imaginarios, y a partir de estos imaginarios se da origen al número complejo, ¿ya? El complejo es el total. El imaginario se define como la partecita, como de este número complejo. Una parte de ella es un número imaginario, que es cuando aparece la i. Y es importante entender que un número imaginario es el producto de un número cualquiera por la letra i. Por eso que habla del producto de un número real b, número cualquiera, por la letra i, ¿ya? Entonces, los números imaginarios se operan igual que en álgebra, se operan igual que las raíces, igual que las letras. Por ejemplo, si yo quiero sumar números imaginarios, lo puedo hacer. Simplemente digo, bueno, si tengo 3i acá y tengo 12i acá, la suma entre ellas va a ser 15i. Si yo tengo, por ejemplo, a la inversa, si tengo 3i y resto 15i, es lo mismo. Hago la resta de los números, 3 menos 15, que es menos 12, y conservo la letra, ¿ya? Yo puedo decir, por ejemplo, 3i por 15i, o puedo decir 3i dividido 15i, que eso lo vamos a hacer más adelante porque ese ya es más complicado, pero la multiplicación es lo mismo. 3 por 15 es 45, y por i va a ser i cuadrado. Ah, pero mira, i cuadrado aparece. ¿Cuánto vale i cuadrado? Oye, pero i cuadrado vale menos 1. Entonces esto vale menos 45, que es menos 1 por 45. Entonces todos los imaginarios yo los puedo operar. Los puedo sumar, los puedo restar, multiplicar y dividir, ¿ya? Y se hace igual que en el álgebra. La división no la voy a enseñar ahora porque en el fondo es un poquitito más compleja y para ello tenemos que hacer una... de números complejos, de división de la división de imaginarios, sí. La división, por ejemplo, si yo digo, no sé, 6i dividido 2i, es tan simple como decir 6 dividido en 2, que es 3, y estos i se tachan porque estoy dividiendo exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, por lo tanto se simplifican, y esta división vale 3, ¿ya? Acá tengo, por ejemplo, la resta de dos fracciones, que aparece un número i. Chuta, ¿cómo resto dos fracciones que tienen una i? Igual como si fuese en álgebra. Si esto fuese 2/3 de x menos 1/9 de x, yo voy a dejar aquí la x a un ladito y tengo que resolver 2/3 menos 1/9. Bueno, acá lo mismo. 2/3 menos 1/9, tengo que multiplicar por 3 acá arriba y abajo para igualar denominadores. Recuerden que amplificábamos. Y esto vale 6/9 de i menos 1/9 de i. Ahí ya tengo igual denominador. ¿Cuánto vale esto entonces? ¿Cuánto es 6 menos 1? 5/9. Bien. Esto vale entonces 5/9 y conservo la letra i, lo mismo que hago con las letras en álgebra. ¿Ya? Por lo tanto, estos números imaginarios se pueden trabajar igual como si fuese álgebra. Vamos con la definición entonces de un número complejo. Este número imaginario es una parte del número complejo. ¿Qué parte es? Esto que está acá. Eso se llama número imaginario. Y cuando aparece un número complejo, es porque tengo una parte que es una parte real y una parte que es una parte imaginaria. Esta letra C que yo hice acá no me quedó buena, no la pude hacer bien, porque en el fondo esta letra C es así, de complejo, así, y la rayita viene acá. Esa doble rayita, igual que los reales, igual que los irracionales, igual que los naturales, y así sucesivamente, los enteros y bla, 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 esas doble rayitas son solamente un símbolo que se utiliza para definir un conjunto. Y para decir que esa C de complejo no es la C de escribir casa. Esa R de reales con dos líneas no es la R de escribir rorro, no sé.
Esa n no es la n de escribir nada, es la n de un conjunto de los números naturales, solamente por eso, ¿ya? Entonces, en este número complejo vamos a tener dos partes. Va a estar formado y va a estar escrito de la forma a más bi, o a menos bi, ese más es por colocar el símbolo original, porque recuerden que la resta es el inverso, y este número complejo va a estar formado por dos partes. Va a estar formado por esta letra A que no va a tener la I, que se llama parte real del número. Y va a estar formado por esta parte BI, que es la letra B que sí tiene la I, y solo el B, no el B con el I, solo el B se llama parte imaginaria de Z, o del complejo Z, porque aquí lo llamamos Z, si lo hubiese puesto A hubiese sido el complejo A. ¿Ya? Cuando nos preguntan por RE de Z o IN de Z, nos están pidiendo la parte real o la parte imaginaria del complejo. ¿Ya? Y esto es importante porque siempre va asociado con el signo. Por ejemplo, si el complejo Z es 5 más 3i, ese es mi complejo. ¿Cuál sería, pregunta acá, cuál sería la parte real de este complejo Z? ¿Y cuál sería la parte imaginaria de este complejo Z? ¿Cuál sería la real? Bien. Bien, Amanda. La parte real es la que no tiene el i, es decir, el 5. Y la parte imaginaria es la que tiene el i. No es 3i. Ojo con esto, porque aquí por lo general se equivocan. No es 3i, es el número que acompaña al i, que en este caso es 3. ¿Ya? Voy a dar ejemplos típicos que generan más complicación en esta parte. Si el número complejo fuese menos 2, voy a partir por principio, más 1/3 de i. ¿Cuál sería la parte real de este número complejo? El menos 2. Bien, menos 2 con el signo incluido. ¿Y cuál sería la parte imaginaria de este complejo? 1/3 de i. Bien, 1/3 solamente, no 1/3 de i. Si agregas el i va a estar malo, ¿ya? 1/3 solamente. Tú de hecho después puedes formar el complejo. Si te dice, el número complejo tiene parte real 3 y parte imaginaria menos 2. Fíjense lo que le estoy diciendo. Parte real del complejo va a ser 3 y la parte imaginaria del complejo va a ser menos 2. ¿Cuál es el número complejo en cuestión? Bueno, el número complejo se escribe A más BI, A es la parte real. Entonces, 3 menos la parte imaginaria, que es 2, y le agrego el i para que forme el complejo. ¿Ya? Pregunta. Si el complejo es este, menos 4i, ¿cuál sería la parte real de este complejo, del menos 4i? ¿Cero? 0. No tiene parte real, por lo tanto, esto es lo mismo que decir 0 menos 4i. Si yo coloco 1 menos 4i, ya estoy cambiando el número, pero el 0 no lo cambia. Por lo tanto, la parte real es 0. ¿Y cuál es la parte imaginaria? Menos 4. Menos 4. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Y algo? ¿Qué te queda así como en duda, Ana? Por ese algo, me imagino que hay algo que no se está entendiendo de la mejor forma. ¿Cuál es la duda? Lo de el cero. ¿El 0? ¿No te cuadra? Sí, no me cuadra. Lo que pasa es que los números complejos, generalmente, la gran mayoría siempre uno lo trabaja así, A más BI, es decir, 2 más 3i, 5 menos 4i, siempre hay de ambas partes. Pero cuando tú quieres tener así como una pregunta más capciosa, la colocas un poquito más difícil y dices, bueno, el complejo va a ser el 2. Ese número es mi número complejo.
Porque recuerda que como los reales están dentro de los complejos, el 2 también es un número complejo. Es un número real y un número complejo. Por ejemplo, lo que yo les decía, menos 4. Y estos dos números son complejos. Por lo tanto, tienen una parte real y... se me aprieta el botón. Y tienen una parte imaginaria en ambos casos. ¿Ya? Ambos, el 2 tiene parte real y el menos 4 también. La pregunta es ¿cuánto valen? Entonces, cuando uno tiene aquí la suma, es más simple determinarlo porque el numerito que está solo es la parte real porque no tiene i, y el numerito que acompaña al i es la parte imaginaria, que es mi parte de números complejos. Pero acá, chuta, tengo un puro número. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A partir de este número que está solo, se forma el número complejo de esta manera. Entonces, la gracia es que, como este no tiene parte imaginaria, porque no la estoy viendo, entonces la puedo agregar. ¿Y cómo la agrego? Le sumo el 0 y lo multiplico por i. Porque 0 por i, 0 es absorbente, 0 por cualquier cosa vale 0, por lo tanto, todo esto vale 0. Y si yo le sumo 2, esta cosa sigue llamándose 2 y no le estoy cambiando el valor. Entonces, como ahora ya lo escribí como un a más bi, la parte real va a ser la que no tenga i, es decir, 2, y la parte imaginaria es la que acompaña el i, es decir, el 0. Siempre cuando no aparezcan, ya sea la real o la imaginaria, va a ser 0. Porque aquí pasa lo mismo. Menos 4i. Chuta, no tengo parte real, porque no tengo ningún número que acompañe o sea, que esté libre de i. Ya, pero yo le puedo agregar el 0, porque el 0 no cambia tu resultado, no cambia tu valor. Entonces la parte real va a ser 0 y la parte imaginaria va a ser menos 4. Siempre cuando no aparezcan, esas partes valen 0. ¿Se entiende, Ana? Y ahora me quedó un poco más claro. Igual después voy a revisar la clase en la plataforma. Y cuando revises, si tienes dudas, escríbeme un WhatsApp a ver si te puedo ayudar. ¿Ya? Ya, profe. Lo otro, a veces el numerito aparece al revés. Menos 3i más 2, por ejemplo. ¿Cuál sería la parte real de este número? De este de acá. 2. 2. La parte real no es siempre el primero. La parte real en cualquiera de estos dos casos es siempre el que está sin el i. ¿Y la parte imaginaria aquí cuál sería? Menos 3. Menos 3. Menos 3. ¿Ya? Vamos entonces con lo siguiente. ¿Cómo se puede representar un número complejo? Y con esto terminamos. Un número complejo se puede representar de 3 formas. Una es la forma canónica o binómica. Los nombres, chiquillo, es indiferente que se lo aprendan. Ya, lo que me interesa es que entiendan el concepto. Canónica o binómica es la que uno siempre conoce como el 2 más 3i, o el 2 menos 5i, el que estábamos viendo recién. Otra forma es como un par ordenado, y esta es como súper simple de poder entender también porque se relaciona con el famoso plano cartesiano. Se puede representar entonces en forma canónica, como par ordenado, y gráficamente. Y en la gráfica se ubica en el plano cartesiano y se le asocia un vector, ¿ya? Más adelante vamos a entender el porqué. Por ejemplo, z es un número complejo, tal que su parte real es 2 y su parte imaginaria es 5. Entonces ya, tengo aquí el número complejo. La parte real es 2. Vamos a anotarlo por acá. La parte real de este número complejo es 2. Su parte imaginaria de este número complejo es 5. Entonces, ¿cómo lo podemos escribir? Si lo escribo como forma canónica o binómica, ¿cómo me quedaría este número complejo? ¿Ideas, chiquillos? 2 más 5i. 2 más 5i. ¿Por qué? Porque en el fondo estas dos cosas siempre se suman
2 más 5, y a la que es la parte imaginaria, yo tengo que representar la que sea la parte imaginaria, no la puedo escribir igual que esto, porque si lo dejo así solito, esto vale 7, que no es lo que me están preguntando. Entonces, ¿cómo yo ¿Profe? relaciono agregándole este i a la parte imaginaria? Dígame, Ana. Cuando a uno le preguntan representar, siempre le van a dar como los números así, como usted dijo, los que tienen azul. No, no te van a... cuando esto que te estoy anotando acá yo, esto, la parte Sí. real y eso, de alguna manera te lo tienen que decir. Lo pueden escribir, de hecho aquí tenemos las 4 formas en que te pueden plantear el problema. Te lo pueden dar así, su parte real vale tanto, su parte imaginaria vale tanto. Y tú escribes el complejo como lo hicimos ahora. O te lo pueden dar así directamente. El número complejo es 2 más 5i. O te pueden decir que el número complejo va a ser el par 2,5. Esa es otra forma de decirlo. Porque este par que está acá, ¿ustedes se acuerdan del plano cartesiano? Sí. ¿Sí? Chuta, el número, el cuestión ordinario que ya vamos a hacerlo acá. Por aquí hay una recta acá. Así y después así. Es el plano cartesiano, ¿cierto? Que está dividido en cuadrantes. Entonces, este de acá era el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto. Aquí era el eje X y aquí era el eje Y, ¿cierto? Como plano cartesiano. ¿Se acuerdan cómo se movían dentro de este plano cartesiano? O la coordenada. Coordenadas, ¿cierto? La primera coordenada era la X, cuánto yo me muevo horizontalmente. La segunda era la Y, cuánto yo subo y cuánto bajo, o cuánto bajo. En los números complejos se ocupa esto, pero ya no se llama plano cartesiano, sino que se llama plano de ¿por qué aprieto este botón? Plano de Argand. Y en donde la eje X va a ser la parte real y el eje Y es tu parte imaginaria. Ya no se llaman X e Y, se llama eje real y el eje imaginario. Entonces yo aquí puedo asociarlo como un vector, como el par ordenado 2,5, donde avanzo 2 para X y subo 5 para Y. 1, 2, 3, 4, 5. Este puntito que está acá va a ser mi número complejo Z. Y lo único que hago después es tomar una flechita de aquí para allá, porque es un vector, que eso vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? ¿Por qué es un vector? Ahora, te pueden dar, entonces, decir que el número complejo va a ser 2 más 5i, te pueden decir que este par ordenado es un número complejo, o te pueden dibujar esto en el plano cartesiano, en el plano de Argand, perdón. ¿Ya? Entonces, aquí de alguna manera siempre te tienen que decir cómo va a ser este complejo, ya sea en palabras o con cualquiera de estos 3 símbolos. La gracia es que estos mundos, estas escrituras, me permiten navegar entre ellas. Yo puedo pasar de una a la otra rápidamente. De hecho, cuando hacemos operaciones, suma, resta, multiplicación, división de complejos, por lo general conviene utilizar esta, porque es más rápida, porque es más simple. El de vector se ocupa por lo general cuando tú quieres relacionar la típica pregunta PSU de vector, es decir, este es el Z, entonces el Z conjugado va a estar por acá, y el simétrico del Z, ¿cuál de todo es la representación gráfica de esto? Eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Creo que es lo importante para hacer el cierre de la clase de hoy. Primero, entender esta representación, que existen números que son más grandes que el conjunto que estábamos trabajando y que nacen de cuando tenemos una raíz negativa que tiene índice par, ¿ya? ¿Qué tienen que recordar para la próxima semana? Es importante que se aprendan las potencias del i, los 4, porque el resto son ciclos, y esto lo vamos a repasar, vamos a comenzar y retomar desde aquí en adelante la próxima semana para empezar ya a trabajar con esta representación de los números complejos, ¿ya? Debiésemos terminar la próxima semana con ya las clases de complejo y de ahí ponernos a ejercitar, porque no es mucha la materia que involucra este tema.
Paula, sí, el Power lo subo todas las semanas a la plataforma, pero si quieres mañana mándame un WhatsApp para enviártelo a ti directamente. No hay problema, pero te pido que me mandes un WhatsApp y me recuerdes, porque si no se me va a olvidar. ¿Ya? ¿Tienen preguntas, chiquillos? Con esta representación, no es necesario que lo recuerden ahora porque lo vamos a retomar la próxima semana, pero de lo que vimos anteriormente, ¿alguna consulta? Yo sé que uno dice al principio, chuta, es harta la información, porque claro, no hay que desconocerlo, igual es harto. Por eso no quiero avanzar tan rápido tampoco, porque no quiero manearlo al tiro. Pero se van a dar cuenta de verdad que el trabajo de los complejos es simple, no es difícil, y es mucho más fácil que el tema de las raíces, ¿ya? Lo dejamos hasta aquí, chiquillos. Retomamos la próxima semana y les quiero recordar, por favor, los que no han contestado la encuesta del tema de valores que les mandé para saber cómo resolver uno a uno los casos del tema de la película que tienen que ver para la subsiguiente semana. Les agradezco que se hayan conectado el día de hoy. Nos veremos el miércoles con la última charla, los que quieran participar de la Universidad de Playa Ancha. Y si no, nos vemos el lunes de la próxima semana. Un abrazo, chiquillos. Muchas gracias. Chao, profe. Profe, que esté Cuídense. bien. Gracias por conectarse hoy. Chao, Jorge. Que esté bien. Chao. Chao, chao. Cuídese, Daniel. Que esté bien.